Bienvenidas maestras, bienvenidos maestros, un gusto saludarles. Agradezco su decisión de participar en este taller. Mi nombre es Lucero Corona, estoy en el área de enlace y vinculación docente. En nombre de Mexicanos Primero Jalisco y de cada una de mis compañeras y compañeros, en especial a quien nos acompaña hoy, Ricardo Lamas, en el área técnica. Les damos la más cordial bienvenida a este taller, Estrategias de Evaluación para el Aprendizaje durante la Pandemia, esperando que fortalezca su formación docente. Maestras, maestros, envíen sus saludos y el lugar desde donde nos están viendo y atenderemos sus dudas y preguntas por los chats tanto de Zoom como de Facebook. Les recuerdo que toda la información del taller estará disponible en nuestras redes sociales, tanto en Facebook e Instagram, así como en nuestra página de internet www.mexicanosprimerojalisco.org. Y cualquier duda al teléfono 332-106-8253. Gracias, maestra, gracias, maestro, por acompañarnos en este sábado. Reconocemos su entrega, su tiempo, esfuerzo, preparación y constante actualización para la creación de verdaderas comunidades de aprendizaje con el único fin de beneficiar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que tengan un mejor futuro. Nuevamente le damos las gracias al doctor Luis Medina Gual por su apoyo para este segundo taller en el que les dará más estrategias para la evaluación del aprendizaje. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al doctor Luis Medina Gual. Adelante, Luis. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lucero, por la introducción, por nuevamente la invitación, a Mexicanos Primero Jalisco también por el espacio y pues sobre todo también a todos ustedes, profesoras, profesores que se encuentran aquí el día de hoy, ¿no? Sabemos que es sábado y que podríamos estar haciendo otras actividades, pero aquí estamos, ¿no? Entonces espero que este espacio sirva también para que ustedes puedan obtener algunas herramientas específicas, como ya lo mencionó Lucero, para hablar acerca de la evaluación del y para el aprendizaje durante la pandemia. Entonces, es importante mencionar que esta es como la segunda parte del taller anterior que estuvimos platicando. Aquí va a ser importante contar nuevamente con su participación, con su input, y para eso lo que les pediremos de favor es, en la medida de lo posible, si nos pueden compartir dudas, preguntas en el chat. Ahí estaremos tratando de responderlas cada vez que hagamos como algún tipo de avance en la presentación. En esa medida también vamos a tener más interacción con ustedes. Entonces, les agradecemos mucho todas las preguntas, dudas, y pues como la vez pasada, también se agradece justo ver de dónde nos acompañan, si ponen en el chat. Eso siempre ayuda y se agradece mucho. Pues bueno, para iniciar rapidísimo, me gustaría compartirles un breve video acerca de a qué nos enfrentamos durante este tiempo, y vamos a platicar rapidísimo acerca de la realidad y vamos a aterrizarlo a la evaluación del y para el aprendizaje. La educación en tiempos de crisis. Hoy en día las aulas de clase están vacías. Los estudiantes y profesores cambiaron un espacio físico por uno digital. La pandemia de la COVID-19 ofrece oportunidades para reinventarse en muchos aspectos, ya que se tienen a disposición todo tipo de recursos tecnológicos al alcance de un clic. Sin embargo, el docente debe enfrentar, entre otros, los siguientes retos. Dada la velocidad y por ende la falta de preparación con la que se tuvieron que implementar medidas que permitieran continuar con el desarrollo de las clases, no hay duda que implican menores niveles de aprendizaje para el estudiante promedio y mayores retos para el docente en busca de su nivelación. Ser capaz de diseñar y crear oportunidades únicas de aprendizaje. Es este el rol del docente mediador, el que quizás hoy más que nunca cobre relevancia y nos permita avanzar en la tarea de educar en circunstancias de incertidumbre, tal como la que estamos atravesando. El docente deberá usar todo su ingenio y creatividad
elementos comunes en el quehacer diario de cualquier maestro, para pensar en contenidos y metodologías de aprendizaje que potencien la calidad de los mismos. Evaluar su práctica pedagógica para encontrar la mejor manera de usar la tecnología para favorecer prácticas educativas de calidad caracterizadas por el aprendizaje, por la participación y por la construcción de conocimientos. Evitar la deserción. Se podría precipitar la deserción escolar, en particular entre los jóvenes, especialmente en los de familias de bajos ingresos o medios, o aquellos cuyas familias tengan una caída de ingresos durante la crisis. Todo esto conlleva a un acompañamiento psicosocial de parte del docente a sus estudiantes. Es necesario elaborar la mayor cantidad de material para trabajo de modo asincrónico, de tal manera que requiera el menor acompañamiento sincrónico por parte del docente y supla las necesidades de desarrollo tanto de temáticas como de aprendizajes de calidad. La educación en línea no es propicia para ofrecer instrucción de alta calidad en materias que requieren el uso de laboratorios y talleres prácticos. El docente deberá encontrar la manera de suplir esta deficiencia. En un reciente estudio realizado por la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, destaca que apenas el 31% de los estudiantes se encuentra satisfecho con su proceso de aprendizaje durante el aislamiento. La misma investigación sugiere que entre los principales problemas identificados por los alumnos están su interacción con sus docentes, 38%, así como su interacción en las clases por medio de plataformas tecnológicas, entre otras. ¿Cómo resolver esto? Permitir gran flexibilidad en la evaluación, sin menoscabar el nivel académico de esta. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes alternativas podría ser la mejor manera para evaluar a sus estudiantes? Los exámenes orales, los exámenes escritos, trabajos, análisis de casos, portafolio del estudiante, elaboración de textos colaborativos, entre otros. Estos son solo algunos de los retos que debemos afrontar. Y recuerde, el papel del docente es el de guardián de la esperanza de la evolución de la educación. Esta crisis no solo ha afectado el rol del docente, también ha afectado el rol del estudiante, el que ahora requiere un compromiso y una disciplina mayor y debe afrontar los siguientes retos. Enfrentarse a nuevas vivencias que lo potencializan a mejorar en sus habilidades socioemocionales, dadas las nuevas dinámicas académicas, familiares, sociales y económicas. Interactuar con docentes de distintas generaciones que con más o menos dificultades se enfrentan a un aula virtual para la cual muchos no fueron entrenados o no tienen los recursos necesarios para adaptar las clases a esta tecnología, que plantea situaciones muy disímiles a las del aula presencial, a veces incluso imposibles de recrear, desde ensayos en laboratorios y clases de danza hasta prácticas profesionales. Todo esto en medio de un aislamiento social obligatorio, con estrés por la incertidumbre sobre los tiempos venideros, superposición de espacios con otros miembros de la familia y tareas de cuidados, que se acumulan durante la jornada de encierro. También está el sentimiento de soledad, ya que se encuentran aislados durante la cuarentena, lo cual tiene un impacto importante en sus emociones y en su proceso de aprendizaje. Perfecto. Pues si se dan cuenta, yo creo que de aquí nos podemos llevar algunas ideas. Una primera es que si hay unos superhéroes en esta pandemia, son los profesores, ¿no? Y me incluyo ahí, somos los profesores, porque yo también doy clases, ¿no? Y también otro elemento me parece que está ahí presente es esta idea de la evaluación, ¿no? Si se dan cuenta, uno de los puntos que trataba a lo largo de toda la presentación era justo esa falta de comunicación, una pérdida de contacto, ¿no? Con los estudiantes, ¿no? Que eso parece ser que, al menos, por ejemplo, en este video, este profesor colombiano, lo que nos narra es la importancia que tiene la evaluación y la comunicación con los estudiantes. Entonces, para seguir viendo cómo está el terreno de juego, vamos a ver en particular en México qué es lo que ha pasado.
Y después ya aterrizamos tal cual algunas estrategias e ideas particulares para este tiempo de confinamiento y también de posconfinamiento, ¿no? Que se viene. Y pues bueno, estos datos que les voy a mostrar parten de una investigación que realizamos 6 universidades en México, que encabeza la Universidad Iberoamericana, seguida de la Ibero Puebla, la Panamericana, la Náhuac, también estuvo ahí la Autónoma de Guerrero y la UNAM. Estuvimos trabajando, realizando esta investigación que se aplicó a nivel nacional y de hecho tenemos bastantes datos también de profes, en particular de Jalisco. Entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado en estos temas, en particular con los docentes mexicanos, ¿no? Y pues para ello, un primer punto que tendríamos que platicar es cuál ha sido el medio de comunicación o de trabajo más empleado, ¿no? Porque es un punto bien importante para la evaluación. Pues fíjense que al menos desde la idea de los docentes, que contestaron 51,000 docentes, ¿no? Parece ser que el medio de comunicación más usado de todos fue el WhatsApp. 9 de cada 10 de los docentes, y no sé si ustedes ahorita en el chat me puedan ahí corroborar, utilizaron el WhatsApp literalmente como la plataforma de comunicación, ¿no? Más allá de videoconferencias que muchas veces no tenemos el ancho de banda, ¿no? Algo bien interesante fue las personas que lo contestaron en línea este cuestionario y su ancho de banda en promedio era de 1 a 2 megabytes por segundo. Cuando para hacer una conferencia como esta que tenemos, se requiere por lo menos unos 10 megabytes por segundo para que fluya de manera correcta. Luego, correo electrónico, fíjense, 5 de cada 10. Algunos Learning Management Systems, como por ejemplo Google Classroom, que fue una estrategia que se utilizó a nivel federal, 3 de cada 10, 4 de cada 10 aproximadamente, y teléfono celular, 5 de cada 10. Otras redes sociales, pues en realidad fue menos. Y fíjense lo interesante, cuando lo cotejamos con los estudiantes nos dicen exactamente los mismos. Nos dicen que el medio de comunicación más utilizado literalmente fue el WhatsApp. Exactamente lo mismo. 9 de cada 10. Y es que esto también se relaciona con la manera en que nosotros como docentes impartimos las clases. Fíjense, cuando les preguntábamos a los estudiantes de qué manera dábamos clases, ellos nos decían, lo que más hicieron los profes en este tiempo fue repasar temas. Literal, ¿no? 7 de cada 10. Y también se reconoce esta idea de cómo se vinculó el currículum con la parte del COVID-19 o de la COVID-19. Y algo bien interesante también que empezó a emerger de esta investigación es que en realidad el uso de Aprende en Casa no fue universal. De manera general, solamente la mitad de los estudiantes utilizaron Aprende en Casa y cuando nos vamos a educación media superior, el uso de Aprende en Casa bajaba al 15-16%. Finalmente, en esta cuestión, aterrizando un poco más a la evaluación, fíjense algunas prácticas evaluativas que utilizaron mucho los docentes durante este tiempo. Vean ustedes del lado izquierdo, dice flexibilidad de entregas. Prácticamente todos los profesores, las profesoras, ¿no? Hicieron o flexibilizaron los medios de entrega, flexibilizaron también los materiales que usaron, dieron muchas más facilidades para los medios de entrega, que yo creo que esto refleja el uso de WhatsApp, ¿no? Y también hubo, interesantemente también mencionaron acerca de la modificación de las planeaciones adecuadas a la contingencia. Y aquí en muchas veces también, aunque yo creo que esta fue una interesante oportunidad de innovar en la educación, yo creo que también tendríamos que repensar qué tanto innovamos o qué tanto adaptamos lo que hacíamos a este medio a distancia. Y pues finalmente yo creo que un punto que muchos de ustedes hará eco, ¿no? Y que de hecho mencionaron la vez pasada en la presentación, en el taller pasado, fue esta idea de que la parte de la comunicación con los estudiantes se vio bien mermada, ¿no? Fíjense ustedes, solamente el 35% de los profes dijeron que pudieron contactar del 81 al 100% de los estudiantes. ¿Cómo podemos pensar siquiera en algún tipo de evaluación, ¿no? Si no logramos esta parte básica de la comunicación, simplemente entablar comunicación. Digamos, ya sabemos que la educación es un proceso comunicativo, ¿no? Y la evaluación, pues obviamente también lo es. Entonces, aquí tenemos aproximadamente a un 28% de docentes que lograron contactar a menos del 60% de sus estudiantes. Entonces, sin duda ha sido un reto que hemos tenido que sortear y que seguramente las consecuencias de esto, yo a veces decía, ¿no? Que las heridas ahorita que tenía el sistema educativo nacional, ahorita literalmente se hicieron sangrar, ¿no? O sea, todo lo que no habíamos atendido se vio literalmente reflejado en este tiempo.
Entonces, ahí es un dato bien importante porque si estamos hablando de evaluación y no logramos siquiera tener comunicación con los estudiantes, este es un mega reto que se nos viene o que hemos tenido durante este tiempo. Y yo también me incluyo, ¿eh? A mí también me ha pasado también esta falta de comunicación con mis estudiantes. Entonces, finalmente un dato, y ya con esto pasamos al tema de evaluación, ¿no? Es, fíjense, cuando les preguntamos a los niños, ¿en qué te has sentido mejor y en qué te has sentido peor durante este tiempo? Lo que nos decían, y esto es coherente también con los docentes, es que en lo que se han sentido mejores en la parte de lo pedagógico y la parte de la tecnología. Es decir, reconocen todo lo que se ha hecho en este tiempo para resignificar lo pedagógico y el uso de la tecnología. Y tecnología no me refiero necesariamente al uso de Zoom o cosas súper sofisticadas, ¿no? Sino también tecnología literalmente me refiero al uso, por ejemplo, de estos medios que hemos encontrado, como por ejemplo el WhatsApp, ¿no? O por ejemplo otros medios, en medios rurales, por ejemplo, lo que se hacía literalmente es el uso, por ejemplo, de radios comunitarias. Allá hay un proyecto bien padre en Chiapas que se está haciendo que se llama Aprende de los Frutos, que justo lo que busca es a través de radios comunitarias realizar procesos educativos. Entonces, se ha visto mucha también esta parte como de innovación a lo largo de este tiempo. Y sin duda, la parte quizá más complicada y que es también algo que yo quiero enfatizar ahorita que empecemos a platicar y que también lo mencionábamos en el taller pasado, es esta parte del bienestar socioemocional, que fue lo que de manera generalizada parecía que en realidad era el área de mayor dificultad en todo este tiempo. Y si se acuerdan en el video inicial, había una cosa que decía el maestro, el profesor colombiano, que nos decía que tenemos que evitar la deserción. Y es que en este estudio también algo que encontramos bien fuerte es que aproximadamente un cuarto de los estudiantes está afirmando que para el siguiente ciclo escolar es muy posible que no continúen los estudios, ¿no? Luis, Sí. ay, perdón, ahí te hacen una pregunta, sí, déjame decirte, si estos datos son de escuelas privadas o públicas. El 90% son escuelas públicas y el 10% son escuelas privadas. Bueno, te comento otros comentarios que han hecho. Claro. Dice, bueno, los datos tienen algún filtro para identificar si son escuelas públicas y privadas, sí, ¿verdad? Sí Sí, tienen, claro que sí. ok, Aunque en realidad de manera general, este es el 100%, ¿no? Entonces aquí estamos hablando del 90% que son escuelas públicas. Entonces la mayoría son escuelas públicas lo que estamos hablando. ok. Y tenemos Oye, alrededor, sí, no, alrededor del 15-16% de escuelas indígenas. ok, perfecto. Y aquí dice, en mi punto de vista, es otro comentario, dice, no están pensado para toda la población escolar, porque en mi experiencia de preescolar rural, unitario, ni se ven los canales ni los papás cuentan con lo necesario para trabajarlo. Sí, y eso yo creo que se ve justo reflejado en esta parte de comunicación, ¿no? De que había profesores que no pudieron ni entablar comunicación con los docentes. Fíjense que ahorita durante la pandemia yo me encuentro viviendo en el estado de Oaxaca y cuando he tenido oportunidad de platicar con algunas de las personas de por acá, ¿no? Me han mencionado, por ejemplo, que literalmente ellos sienten que no han habido clases, ¿no? O sea, eh, en algunas ocasiones inclusive los papás deciden mejor que los niños apoyen, ¿no? A las labores domésticas o al trabajo en lugar de esta parte de la educación. Entonces es un punto bien fuerte. No sé, Lucero, si hay alguna otra pregunta antes de continuar. Déjame ver. Bueno, también dicen los datos son escuelas públicas o privadas. Dice, yo me refiero a la escuela pública a nivel medio superior, donde labora la maestra. Sí, también se puede filtrar porque tenemos aquí datos desde cuarto de primaria hasta el último año de media superior. Ahí tenemos todos ellos. Entonces, sí es más representativo de escuelas públicas esto que de escuelas particulares, como dicen ahí. Sí, exactamente. Ok, perfecto. Sería. Perfecto. Bien, entonces continuemos si les parece, ¿no? Y justo lo que vamos a hacer ahora es aterrizar a partir de estos datos a tratar de ver algunas alternativas para la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Y en este sentido, yo les propongo que estructuremos el taller del día de hoy en 4 grandes secciones.
Una primera donde hablemos de la diferencia de la evaluación del a la evaluación para el aprendizaje, que ya lo empezamos a platicar la vez pasada. Una segunda que habla acerca de estrategias para una mejor retroalimentación de nuestros estudiantes. Y finalmente, vamos a entrar a dos elementos. Uno, el poder de la co- y autoevaluación, que a veces como docentes nos da un poquito de miedo, digamos, dar estos espacios. Y vamos a ver 3 recursos de evaluación a distancia. Y en particular, uno de ellos también va a ser el uso de WhatsApp, cómo podríamos nosotros optimizarlo para estas estrategias a distancia. Bien, si les parece, después de cada uno de estos espacios va a volver a aparecer la misma lámina y lo que podemos hacer también ahí, Lucero, es cada vez que aparezca esta lámina, ver si hay preguntas y dar espacio como tal a comentarios. Yo creo que eso nos podría también facilitar un poco como esta parte de diálogo con los docentes. Me parece que sí, sí, está muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con esta primera parte y este esquema que van a ver a continuación, ¿no? Sobre evaluación a evaluación para el aprendizaje. Quizá algunos de ustedes ya lo habían visto de la plática pasada, pero no está de más platicarlo, ¿no? Y no está de más también mencionar lo que vamos a ver a continuación. Antes de ese esquemita, se me olvidó rapidísimo platicarles acerca de por qué la evaluación es tan importante. Y fíjense ustedes que en un estudio que hizo este académico australiano que se llama John Hattie, lo que se dedicó fue a agarrar la evidencia de muchos estudios donde hacían experimentos, donde hacían intervenciones y veían el efecto que tenían esta intervención en los aprendizajes de los niños. Y lo que encontró fue que los elementos que tenían más poder para hacer diferencia en los aprendizajes eran la autoevaluación, que sería este primer punto de self-report grades, proveer evaluación formativa, que ahorita vamos a hacer la distinción y vamos a platicar de ella. Y venían también, por ejemplo, todo esto de retroalimentación. Esos son los elementos más fuertes que hacen la diferencia. Y esto justo nos da pie para hablar acerca de este esquemita que ya habíamos platicado la vez pasada, pero para quienes no estuvieron también podemos retomar. Y es que poco a poco hemos dejado de platicar de la evaluación del aprendizaje y hemos empezado a hablar más bien de la evaluación para el aprendizaje. Y parecería que el uso literalmente de este elemento de cambiar de del a para hace muy poca diferencia, pero en realidad no. Hay muchísimo detrás de esto, fíjense. Cuando yo hablo de evaluar del aprendizaje o evaluación del aprendizaje, estoy diciendo que a mí mi gran finalidad es literalmente decir, esta es la evaluación, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es simplemente reportar el aprendizaje. Por eso estoy evaluando el aprendizaje, ¿no? O sea, reportar lo que lograron aprender los niños y ya, y las niñas, ¿no? Y una segunda, cuando nosotros hablamos de la evaluación para el aprendizaje, ahí empezamos a hablar de una evaluación que sirve para modificar el aprendizaje. Y esto no significa que la evaluación sea continua, ni mucho menos. Esto significa que los insumos que estoy obteniendo de evaluación sirvan, y esto está bien fuerte, sirvan para hacer modificaciones durante la evaluación. Decía un autor que se llama Wiggins, ¿no? Que una evaluación que no se usa para tomar decisiones y hacer correcciones es una evaluación que no sirve, ¿no? Que no sirve en un sentido de la mejora. Entonces, por eso muchas veces cuando dejamos, por ejemplo, evaluaciones continuas y no hacemos correcciones a partir de ellas, ahí justo se nos habla de que estamos haciendo evaluación del aprendizaje, por más continua y periódica que sea, y no hablamos de una evaluación para el aprendizaje. Y finalmente, tenemos una tercera opción que se nos está planteando ahora en la literatura, que nos habla de la evaluación como aprendizaje. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que cuando nosotros, por ejemplo, planteamos los criterios de evaluación, o planteamos una rúbrica, o planteamos los indicadores de desempeño, o lo que sea, podemos incluir a los estudiantes para el diseño también de la rúbrica, del instrumento de evaluación, y tomar decisiones junto con ellos sobre qué va a ser evaluado y cómo va a ser evaluado. Entonces, ahí también nos cambia un poco el chip, ¿no? Y no solamente estamos hablando de una evaluación que es en esencia sumativa, evaluación del aprendizaje, o formativa, evaluación para el aprendizaje, sino también que la evaluación sirve como un insumo para poder hacer e incluir al estudiante, clarificar qué se va a aprender y qué es lo que significa el éxito.
Entonces, si ustedes, por ejemplo, invitan a estudiantes para que puedan ellos también estar trabajando con ustedes en la elaboración de los criterios de evaluación o de los instrumentos, eso también ayuda para poder facilitar el proceso evaluativo. Y es que, fíjense, este cuadrito a mí me encantó muchísimo cuando lo vi. Ya lo he visto antes, pero lo volvieron a tuitear hace un ratito, el día de ayer o antier, en esta asociación americana que se llama ASCD, que es buenísima. Muchas de las fuentes que les voy a enseñar es de esa asociación, que nos dice que dependiendo de la función de la evaluación y de quién evalúa, se pueden hacer diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, imagínense, yo tengo aquí 3 grandes funciones. Identificar qué se aprenderá. Esa es una función de la evaluación, es decir, decirles a los estudiantes qué se va a aprender o qué se viene a futuro que van a tener que aprender. Una segunda función es lograr decir qué se ha logrado aprender, decir qué se ha logrado aprender, ver al pasado. Y una siguiente que es cómo ayudar al estudiante a partir de la información que tenemos a continuar aprendiendo, ¿no? Entonces ahí es bien interesante porque justo lo que nos permite es ver que dependiendo de cada función de la evaluación nosotros podemos hacer diferentes cosas y también dependiendo de quién lo está diciendo. Por ejemplo, el docente nos dice, si yo quiero, por ejemplo, indicar qué se aprenderá, lo que tiene que hacer es clarificar, compartir y comprender las interacciones del aprendizaje. Pero si se quiere ver qué se ha logrado aprender, lo que puede hacer el docente es, con el estudiante, evocar las evidencias de aprendizaje que se tienen al día de hoy. Mira, esto fue lo que hiciste, esto fue la otra entrega, y a partir de esto, estas son tus fortalezas y áreas de oportunidad. Pero si queremos lograr que el estudiante aprenda a futuro, lo que tenemos que dar es retroalimentación para ayudar al aprendizaje a futuro. Y retroalimentación ahí se refiere, es una palabra desafortunada porque retro nos habla hacia el pasado. En realidad, retroalimentación tendría que ser hacia el futuro. ¿Qué es lo que puede hacer el estudiante para mejorar? Pero también tenemos ahí el apoyo, por ejemplo, de los pares, es decir, de los compañeros y compañeras, y también de los estudiantes y de las estudiantes. Entonces, si yo hablo de los pares, por ejemplo, yo puedo emplear también a los pares. Se oye feo un poco utilizar, pero más bien pensemos en activar a los estudiantes como medios, literalmente, para la retroalimentación de sus compañeros. O a los estudiantes, inclusive, si nosotros les damos este beneficio de la autoevaluación, nos permitiría activarlos como dueños de su propio aprendizaje. Entonces, aquí vemos justo que el panorama de la evaluación se vuelve mucho más grande, ¿no? Más allá de que sea el profesor el único, digamos, que devuelve el aprendizaje o el estado a sus estudiantes. Bien, pues aquí no sé si haya alguna duda o pregunta hasta este momento. En realidad, esto es lo único que vamos a ver de teoría durante este tiempo y podríamos pasar ya a platicar justo de una buena retroalimentación. Bueno, ahorita no hay preguntas, pero pues queremos saludar a las maestras y los maestros. Nos ven desde Puerto Vallarta, del Estado de México, desde Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara, Mazamitla, San Luis Potosí, Tototlán, Tlajomulco, Nayarit, de Colima, Zapotitlic y Ciudad Guzmán. Todos ellos nos están viendo y tuvieron la oportunidad ahora sí que de dejar su sábado y un ratito y estar aquí aprendiendo con nosotros. Perfecto. Pues ahorita vamos a empezar justo a aterrizar con algunas recomendaciones, ¿no? Que podríamos hacer para este tiempo de evaluación del aprendizaje. Y fíjense algo bien importante que estoy hablando porque en ningún momento estoy hablando de calificación, ¿vale? En todo momento estoy hablando de evaluación. Y esto, digo, yo sé que es una presión administrativa, todos como docentes tenemos esta presión de entregar la calificación, pero esto es bien importante porque en este momento, ¿no? La idea de retroalimentación es mucho más poderosa que la idea de calificación, ¿no? Y aquí es importante pensar que la retroalimentación tiene un poder terrible, ¿no? Y justo lo que vamos a ver son algunas estrategias para mejorar nuestro proceso de retroalimentación. Bueno, Antes de que inicies, aquí me ponen una maestra, dice la retroalimentación, ¿cuándo es conveniente hacerla
y cómo se debe de hacer. Excelente. Ujú. Justo en unas 3 laminitas lo vamos a platicar y ahorita le respondo a María Soledad. Muy bien. Bien, y también ya nos saludan también de Tonalá, Jalisco, de Sayula, Así es. de Tizapán el Alto, ¿no? De Tepatitlán, de Morelos, ya nos acompañan. Y pues bueno, entonces vamos a entrar, si les parece, al tema ya tal cual de retroalimentación y ahorita le apoyamos a la maestra para resolver justo esta duda. Bien. Entonces, vamos a ver algunas características de una buena retroalimentación y después unos consejos de retroalimentación. Yo sé, queridos maestros, maestras, que quizá lo más difícil es el tiempo en estos momentos. Entonces, al final les voy a dar algunos consejos de cómo poder hacer retroalimentaciones más eficientes. Yo sé que ahorita cada minuto de nosotros literalmente está desbordado por la cantidad de chamba que tenemos. Entonces, también una cosa bien importante es mencionarles que existen estrategias que vamos a ver que nos permiten a nosotros optimizar el tiempo de retroalimentación, ¿vale? Entonces, vamos a ver rapidísimo justo primero cuáles son las características de una mejor retroalimentación. Una mejor retroalimentación, según Wiggins, que es un autor bien reconocido en el ámbito de la didáctica, que nos habla de una cosa que se llama Understanding by Design o diseño invertido, nos dice que básicamente una buena retroalimentación o una mejor retroalimentación debería de tener en total 7 características. Una primera es que debe de atender a un objetivo o aprendizaje esperado. Y esto a veces nos pasa mucho como profesores y profesoras, porque lo que hacemos de repente cuando hacemos la retroalimentación es hablamos de la forma de los productos. Que entiendo, por ejemplo, si estamos también en primaria, en secundaria, en media superior, que es importante también apoyar a este proceso también, digamos, formativo, de que las entregas tengan cierta calidad. Pero a veces como docentes, y vean, revisen ustedes, por ejemplo, los instrumentos de evaluación que tienen, sus rúbricas. ¿Qué tanto las rúbricas, por ejemplo, abonan o mencionan, por ejemplo, criterios de forma en lugar de fondo? Por ejemplo, hay una página de internet que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, que se llama Rubistar. Que esa página, si no la conocen, ahorita se las ponemos por el chat, Rubistar, ¿no? Que lo que tiene esa página es una colección gigantesca de rúbricas, ¿no? Dice rúbricas para hacer ensayo, rúbricas para hacer presentaciones, rúbricas para hacer, ¿cómo se llama? Canciones, rúbricas para lo que a ustedes se les ocurran de opciones de evaluación. No es que esté mal esa página per se y que los criterios estén mal, sino que excepto que ustedes den, por ejemplo, una clase de español, ¿no? Donde te interesa, por ejemplo, saber cómo es la estructura de una carta, ¿no? O, por ejemplo, que estés dando una clase donde te interese, por ejemplo, que los estudiantes sepan cómo hacer un video. En realidad, toda esta página de Rubistar, lo único que tiene son criterios de evaluación de forma. Entonces, muchas veces cuando agarramos esas rúbricas, lo que sucede es que vemos los criterios de evaluación y ¿qué sucede? Que no estamos evaluando como tal el contenido de las materias. Entonces, no está mal que pongamos esos criterios, pero además de esos, literalmente de sus programas, ustedes pueden agarrar y traducir en castellano para los niños, y digo en castellano o en alguna lengua, ¿no? El significado de esos aprendizajes esperados y agregarlos como criterios de evaluación a las rúbricas. O sea, a eso se refiere este primer punto. Uno segundo, es tangible y transparente. Lo peor que podemos hacer es que no sea transparente la manera, y más allá de hablar de una evaluación objetiva, que aquí también una cosa bien interesante es que muchas veces las evaluaciones que les voy a decir, lo que buscamos es la subjetividad, ¿no? Que eso a veces rompe un poco. ¿Cómo? La evaluación tiene que ser subjetiva, ¿no? Lo que buscan los estudiantes es que sea transparente los medios de evaluación. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer un proyecto, ¿qué es lo que hago desde inicio? Le entrego al estudiante cuáles son los criterios de evaluación, ¿no? ¿Cuál va a ser la rúbrica o el instrumento que voy a utilizar? Lo peor que puedo hacer es que al final me entregue el estudiante el producto y le digo, con esto te voy a evaluar. Tiene que ser transparente desde el inicio. Tercer punto, es posible tomar decisiones a partir de ella. Si el estudiante, por ejemplo, yo le entrego, imagínense un examen que le pongo muy bien, felicidades, o muy mal, estúdiale más. ¿Qué puede hacer el estudiante con esa información? En realidad, muy poco o prácticamente nada. Entonces,
La retroalimentación lo que tiene que brindar es oportunidades y medios para la mejora. Siguiente, es coherente con el perfil del estudiante. Las rúbricas, queridos maestros, no son para el maestro. Las rúbricas son para el estudiante. Los instrumentos son para los estudiantes. Si los estudiantes no comprenden las rúbricas, no están escritas en su lenguaje, ¿no? Es imposible que después puedan utilizarlos para la mejora. Entonces, entre más sencillas y más claras estén para las niñas y los niños, eso es mejor. Siguiente, y este es por algo a los niños y a las niñas les gustan tanto los videojuegos. Se da de manera casi inmediata. Y esto es lo que más nos pega a nosotros como docentes, me incluyo, ¿no? Que si ustedes recuerdan cualquier videojuego, ¿no? El del celular más sencillo hasta el más complejo de todos, ¿qué es lo que pasa? La retroalimentación que le dan al jugador es inmediata. No estás haciendo lo que se te pide, ¿no? Tienes que encontrar otra manera. Entonces, entre más pasa el tiempo entre la entrega de los trabajos y la retroalimentación, menos eficaces. Entonces, un punto bien importante es la retroalimentación, que debe ser, en la medida de lo posible, lo más presta posible. Ok, siguiente, es continua. No se da, por ejemplo, nada más al final de un periodo, sino que en teoría tiene que haber diferentes momentos. Y aquí entonces seguramente van a seguir diciendo, oye, tiene que ser inmediata y continua. Es demasiada chamba. Justo para eso vamos a platicar también de otras alternativas. Y finalmente es consistente. Lo peor que podemos hacer con un estudiante es darle mensajes encontrados. Mensajes que sean, por ejemplo, se puede hacer de esta manera, pero después le cambiemos las reglas del juego. Eso, de verdad, les dificulta muchísimo a los estudiantes. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de retroalimentación, ¿no? Que son reales, que yo mismo he realizado, ¿no? Fíjense estos. Dice, necesitas poner más ejemplos en tu ensayo. Debería de haber usado más imágenes. Te recomiendo revisar el ejercicio. Chequen ustedes cuando hacen sus retroalimentaciones a los estudiantes, qué tanto las retroalimentaciones son retroalimentaciones y qué tanto son consejos. ¿Cuál es la diferencia entre un consejo y una retroalimentación? Que un consejo es, podrías haber hecho esto, pero no le indico al estudiante por qué pudo haber hecho esto. Entonces, una buena retroalimentación lo que busca es, además de esta parte de brindar, digamos, como qué puede hacer, es el por qué. El estudiante en última instancia necesita también este conocimiento de por qué está haciendo las cosas y por qué se equivocó o por qué lo hizo bien. Entonces, requiere para hacer una verdadera retroalimentación agregar este elemento de por qué yo estoy haciendo esta sugerencia. Otras también, fíjense. Esto es lo mismo que si yo pusiera calificaciones. Las calificaciones lo único que le dicen al estudiante es ¿vas bien o vas mal? ¿Estás siguiendo instrucciones o no estás siguiendo instrucciones? Es lo único que le dicen. Y si yo pongo retros de este tipo de buen trabajo, felicidades, me encantó tu entrega, gracias por tu esfuerzo, en realidad eso sigue siendo una retroalimentación que más bien es similar a una calificación. Me dice qué tan bien o qué tan mal ve el estudiante, pero no me dice por qué. Entonces, para hacer una verdadera retroalimentación, yo debería de incluir esta idea de la mejora. Bien. ¿Te puedo hacer unas preguntas, Luis? Claro. Bueno, mira, aquí te va una. Dice, cuando habla de evaluar, ¿cómo se refiere a la adecuación de mi práctica docente? Digo, ¿se refiere a la adecuación de mi práctica docente o a aspectos que tome en cuenta para evaluar? Cuando hablo de evaluar, ¿me repites ¿Refiere a la adecuación de mi práctica docente o a aspectos que tome en cuenta para evaluar? A las dos cosas. Lo que sucede es que, como vimos, si se acuerdan ustedes en la primera diapositiva que estábamos platicando, esta que hablaba acerca de la evaluación del y para el aprendizaje, depende de lo que yo esté trabajando, es también donde voy a hacer más énfasis. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que brindar una calificación, sin duda lo que quiero es definir cuáles son los criterios de esa evaluación. Entonces, esa evaluación del aprendizaje. Pero si yo lo que quiero es mejorar, que los estudiantes mejoren, ¿no? Entonces, ahí me estaría refiriendo a una evaluación para el aprendizaje. De tal suerte que justo por eso esta grafiquita lo que nos muestra es la complejidad de la evaluación, ¿no? Que no solamente tendría yo o que depende yo de la finalidad, que de repente tengo que ir adecuando y de repente tengo que ir yo saltando, por ejemplo, y dar prioridad más a la definición de los criterios de evaluación, o de repente lo que tengo que hacer es más bien ver de qué manera yo puedo utilizar esta información para la toma de decisiones. Ok,
Otra pregunta. Sí. Dice, lo que estás diciendo sobre los tipos de evaluación, ¿puede aplicarse a la evaluación diagnóstica? Bien importante. A ver, estos que estamos hablando de evaluación del, para y como aprendizaje, si yo hablara de una evaluación diagnóstica, ¿no? Tendría que pensar que esa evaluación diagnóstica sería una evaluación para el aprendizaje. ¿Por qué sería una evaluación para el aprendizaje? Porque en teoría yo hago un diagnóstico para tomar decisiones y partir de ello, ¿no? O sea, ahí es bien interesante porque la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa entrarían en la idea de evaluar para el aprendizaje. Una recomendación, por ejemplo, cuando estén usando evaluaciones diagnósticas. Las evaluaciones diagnósticas, en la medida de lo posible, ustedes elabórenlas siempre pensando desde antes qué decisiones quieren ustedes tomar. No por nada más hacer una evaluación diagnóstica, por ejemplo, apliquen un instrumento, por ejemplo, de estilos de aprendizaje, el CHAEA, ¿no? Que es el más famoso de todos. Si no saben cómo van a utilizar esa información para la toma de decisiones, no lo apliquen. Ustedes digan, yo necesito ver, por ejemplo, si los estudiantes recuerdan, lo voy a hacer así como súper llano, ¿no? Recuerdan o saben hacer, por ejemplo, cómo hacer una fracción simple o no. Si no saben hacer una fracción simple, ¿no? Lo que tengo que hacer entonces es, ¿no? Detenerme un momento para poder recordarles lo del ciclo escolar pasado y después proseguir. Esos son el tipo de evaluaciones diagnósticas que en realidad sirven, ¿no? Las que tú primero las vas a aplicar, pero con base en las decisiones que vas a tomar, que eso quizá es lo más importante. No sé, Lucero, si hay alguna otra. Sería todo hasta ahorita. Perfectísimo. Vale. Entonces, estábamos platicando justo de la diferencia entre una buena retroalimentación, ¿no? Y, digamos, consejos o calificaciones en etiquetas, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar justo a platicar esto que ya nos habían preguntado, ¿no? Por preguntas y respuestas, acerca de cuándo evaluar, ¿no? Y de cómo evaluar. Entonces, fíjense, y este es cuándo retroalimentar, perdón, y cuándo mejor esperarse tantito, fíjense. Para esto yo les diría que tendrían que mirar primero qué tipo de materia es la que ustedes enseñan y qué tipo de contenidos están ustedes enseñando. ¿Son contenidos más algorítmicos o son contenidos más hacia las habilidades? Por contenidos algorítmicos me refiero, por ejemplo, algo que es literalmente, por ejemplo, enseñar factorización, ¿no? O enseñar, por ejemplo, cómo se hace una suma o una resta, ¿no? Algo que sea, digamos, como repetible porque hay una serie de pasos. Si es eso, lo mejor que nosotros podemos hacer para retroalimentar es retroalimentar inmediatamente. En el momento que veamos que hay una falla, en ese momento nosotros entramos al quite. Pero si es una habilidad, por ejemplo, estamos enseñando comprensión lectora, o estamos enseñando, por ejemplo, interpretación de gráficas, ¿no? O estamos enseñando, por ejemplo, la capacidad, por ejemplo, de relacionar hechos del pasado con hechos del presente, ¿no? Si estamos hablando de atentos y buscar patrones en el tipo de pensamiento y en el tipo de respuestas que dan los estudiantes. Y a partir de eso, cuando nosotros tengamos certeza, lo que podemos hacer es retroalimentar a los estudiantes. Es decir, buscar patrones y a partir de esos patrones tener las respuestas para poder retroalimentar a los estudiantes. Esa sería una primera distinción de cuándo retroalimentar. Una siguiente es también esta idea, ¿no? De fijarnos mucho, y este libro es lindo, se llama Elección de Palabras de Peter Johnson, que lo que nos dice es cuando nosotros estamos dando retroalimentación tenemos que tener cuidado también en el lenguaje, ¿no? Fíjense el cambio entre el primer tipo de retroalimentación y el segundo. El primero evoca más a una retroalimentación unidireccional y la segunda evoca más bien a una retroalimentación de diálogo. En la primera dice, en tu trabajo vi que hiciste tal, 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 y puedes mejorar ta, 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 ta. Y en la segunda parte de una pregunta, ¿por qué decidiste hacer esto? ¿No? Entonces, muchas veces, por ejemplo, para las retroalimentaciones, es útil que cuando tú dejes un trabajo, ¿no? O una entrega,
al final le preguntes al estudiante alguna pregunta, digamos, como global, que diga, por ejemplo, nárrame rápido los pasos que seguiste en tu trabajo y por qué los hiciste de esta manera, ¿no? ¿Por qué llegaste a esta conclusión? Eso te da insumos súper importante para después poder retroalimentar a los estudiantes. No sé, Lucero, si hay alguna pregunta hasta ahorita. Bueno, hay dos comentarios, déjame decirte. Uno dice, estoy de acuerdo, al planear y tener aprendizaje, debes tener claro el producto que requieres. La retroalimentación es parte de tu intervención, si es adecuada o esperar. Y el otro dice, exacto, es el punto de partida para trabajar en los aprendizajes. Perfecto. Y miren, al respecto también aquí hay algo bien interesante con los productos, ¿no? O sea, cuando tú pides, por ejemplo, un producto, el hacer el proceso de diferenciación o de instrucción diferenciada, que ahí, por ejemplo, cuando platicamos de eso, a veces a los profes que sí tienen pelo, ¿no? Se les para de punta porque es más trabajo, ¿no? En realidad la diferenciación parte de la idea más bien de dar opciones y eso sirve muchísimo para la evaluación. Entonces, imagínense a los estudiantes, si nosotros hacemos, por ejemplo, una rúbrica o una evaluación que esté desligado de un producto, que les digamos a los estudiantes, oye, es que el producto final puede ser una canción que me mandes por nota de voz, o puede ser, por ejemplo, una definición, o puede ser un dibujo. Y nosotros hacemos una rúbrica sobre el contenido, no sobre el formato. Entonces, ahí estamos diferenciando. Diferenciar significa dar opciones, ¿vale? Entonces, regresando a esta parte justo de retroalimentación, ¿no? Algo que es bien potente es la posibilidad de entablar diálogos, más que hacer afirmaciones con los estudiantes. Y después también aquí hay algo interesante, porque a veces como docentes lo que hacemos es retroalimentar en lo individual y a veces lo que hacemos también es retroalimentar en lo grupal. ¿Cuándo uno es mejor que otro? Pues los dos tienen sus ventajas. Hay estudiantes, por ejemplo, que de repente necesitan una cercanía con el docente y más en estos tiempos. Y aquí es importante, ¿no? Porque justo también nos vuelve a retomar esta idea de que a veces hay estudiantes que requieren mucho más seguimiento que otros. Y no por eso estamos siendo injustos, ¿no? Y estamos privilegiando a un estudiante a otro, sino que hay algunos que nosotros necesitamos darles un poquito más de apoyo y otros que pueden ir de manera más autónoma. De tal suerte que la parte individual no solamente le dice al estudiante como sujeto, ¿no? Estos son tus fortalezas y áreas de oportunidad, sino que también está diciendo al estudiante, me interesas como persona. Entonces, si nosotros podemos hacer esos espacios para hacer retroalimentaciones individuales, más allá de ese contenido de la retroalimentación, también mandamos un mensaje poderosísimo al estudiante que es, me interesas. Y en el grupal, en realidad, por ejemplo, si nosotros detectamos cuáles son los patrones de respuesta de los estudiantes, ahí está bien interesante porque lo que nos permite justo es hacer, digamos, como grandes aportaciones al trabajo colectivo de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un medio de comunicación individual, eso me da cercanía con los estudiantes y si yo tengo un medio grupal, eso me va permitiendo ir marcando ritmo en la retroalimentación. Entonces, los dos son útiles, pero no necesariamente todo el tiempo tiene que ser individual y no necesariamente todo tiene que ser grupal, dependiendo, por ejemplo, de las finalidades. Y pues bueno, lo que voy a hacer ahorita es compartirles 3 modelos de retroalimentación, 3 opciones que les quiero compartir de retroalimentación. Uno primero que se llama arriba, atrás y adelante. Uno segundo que se llama SE2R. Y uno tercero que se llama el modelo sándwich, ¿vale? Entonces... Disculpa, Luis, una pregunta que se me hace importante hacerla ahorita. Una maestra nos dice, ¿los alumnos que presentan barreras para el aprendizaje requieren de una retroalimentación individual? Sí, sí, claro. Son justo esos casos, ¿no? Donde nosotros tenemos que apoyarlos mucho más de cerca, ¿no? También, por ejemplo, los otros lados del extremo, ¿no? Pero justo la retroalimentación individual apoya muchísimo esos casos en particular de estudiantes, ¿no? Y aquí tal vez podemos pensar también en la retroalimentación en un punto, ¿no? Que ya desde 1910, ¿no? Nos hablaba Lev Vygotsky, ¿no? De
la diferencia, por ejemplo, entre lo que puede hacer el estudiante solo y lo que puede hacer el estudiante con compañía de alguien, ¿no? Entonces, o con un material, por ejemplo. Entonces, también la retroalimentación justo lo que nos sirve es para diferenciar lo que ya el estudiante puede hacer, ¿no? De lo que el estudiante puede hacer en compañía o en apoyo de alguien, ¿no? Una segunda me dice, dice, en esta retroalimentación, ¿se puede manejar la tutoría entre pares? Claro, eso es lo más poderoso de todos. ¿Por qué? Porque, uno, los estudiantes hablan en su lenguaje, ¿no? Los estudiantes se permite mucho más la comunicación entre ellos, es de tú a tú, ¿no? Entonces, eso es poderosísimo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, algo que me gusta a veces hacer, ¿no? Es, doy la instrucción, ¿no? Y siempre le pido a un estudiante que la reformule con sus palabras, ¿no? Parece magia, pero literalmente el que un estudiante lo diga, inclusive con las mismas palabras que yo utilicé, pero que lo diga alguien más, ¿no? Le cae el 20 a los estudiantes. También por esta barrera a veces que se tiene de la autoridad, ¿no? Lo importante, como vamos a ver más adelante cuando lleguemos a este tema de la auto y la evaluación, es este punto de que nosotros también tenemos que enseñar a retroalimentar a los estudiantes. Otra pregunta, Luis. Dicen, ¿estos modelos también se pueden aplicar en preescolar? Sí se pueden aplicar en preescolar. Obviamente, lo que vas a ver aquí justo es una recomendación de la estructura de la retroalimentación, no del contenido de la retroalimentación ni de la forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy útil sobre todo también, por ejemplo, en preescolar, porque lo que nos permite es esta cercanía. Muchas veces lo que vamos a ver en los modelos es que si yo llego, por ejemplo, de entrada con los estudiantes a decirles, esto fue lo que hiciste mal, ¿no? Inclusive los chiquitos de, ay, no, ¿no? Causa literalmente como una barrera, ¿no? Entonces, justo lo que aquí está pensado es un tipo de retroalimentación mucho más global que considera también a la persona, ¿no? Y cómo podemos acercarnos a las personas. De hecho, por ejemplo, el último, el modelo sándwich, ¿no? Me lo compartió una amiga, ¿no? Que se llama Gercel García Márquez, ¿no? Que venía justo de la psicología, ¿no? Y que lo que busca es cómo puedo yo hacer, ¿no? Que una retroalimentación sea cercana, ¿no? A los sujetos. Entonces, también sirve eso. Claro, recuerden estos dos tipos de momentos de retroalimentación, cuando enseño habilidades a cuando enseño cosas algorítmicas. Y en preescolar hay muchos elementos algorítmicos, por ejemplo, cuando los niños están haciendo manipulación tangible, ¿no? Que en ese momento se tiene que hacer la corrección inmediata, más allá del uso de estos modelos. Sobre todo estos modelos sirven cuando estamos hablando de este elemento de retroalimentación, más bien como de habilidades, ¿no? Como de, por ejemplo, el desarrollo de la comprensión lectora, ¿no? O el desarrollo, por ejemplo, de la sociabilización con pares, ¿no? Esas habilidades, a esto se refiere este tipo de modelos. Otra más, dice la maestra, dice, en preescolar la retroalimentación la hacemos con mensajes de voz y muy sutilmente, cortas como las, ay Dios, muy sutilmente cortas como las de ejemplo, buen trabajo, felicidades, excelente. ¿Esta forma es correcta? Cortas palabras, yo creo. Sí, Dice. claro. No Ujú. está mal ponerla, ¿no? Buen trabajo y demás. Y hay muchas veces, que también eso es algo de lo que estaba platicando, ¿no? Que no todos los trabajos necesariamente necesitan una retroalimentación completa, ¿no? O sea, por ejemplo, si hicieron un ejercicio muy sencillo, pues un buen trabajo y demás, eso es suficiente. Por ejemplo, a ojo de buen cubero, por ejemplo, por cada 5 evidencias que solicito a los estudiantes, me dedico a retroalimentarla, ¿no? Y hay que ver justo cuáles son esas evidencias que requieren un poco más de retroalimentación, que es justo esto que vamos a estar platicando ahorita a continuación. Entonces, no está mal hacer también tipo de afirmaciones porque también refieren que el docente está al pendiente, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad, estas retroalimentaciones sirven como una etiqueta, ¿no? Como si yo le dijera al estudiante, oye, vas bien, vas muy bien, vas mal, ¿no? Pero más allá de eso, no le estoy diciendo al estudiante en qué va bien o en qué va mal, ¿no? Entonces, yo diría que depende del tipo de retroalimentación o de evidencia que tengo que utilizar. Ok, y una última dice, si tengo 30 alumnos, todos
a todos se les hace retroalimentación o solo los niños que presenten alguna dificultad o para afinar y detallar habilidades en los alumnos? Bien, yo les diría ahí, depende, ¿no? Es que en educación no hay la ley universal de educación, porque si no sería mucho más fácil, ¿no? Todos son recomendaciones. Entonces, por ejemplo, ahí una recomendación sería, a ver, si es el proyecto final, ¿no? Que cada estudiante tiene que hacer, pues evidentemente, si es el mega insumo que a mí me va a permitir tomar decisiones y también, por ejemplo, generar una calificación y demás, evidentemente sí requiere una retroalimentación individual. Pero si son entregas, por ejemplo, de algunos trabajos o de algunos elementos, por ejemplo, una estrategia que se puede utilizar es al grupo, por ejemplo, vamos a pensar en grupo de WhatsApp, ¿no? Al grupo se les envía un mensaje general de muchas gracias por las entregas, estas fueron las fortalezas, estas fueron las áreas de oportunidad, les recomiendo hacer esto, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que podemos hacer ahí es a los estudiantes que tuvieron más dificultad, les mando una retroalimentación individual y lo que generalmente hago también para que no sientan, por ejemplo, los estudiantes que no están siendo retroalimentados en lo particular, además, obviamente, de calificar la entrega, ¿no? Es de manera aleatoria, digamos que tenemos 30 estudiantes y 5 tuvieron dificultades. A esos 5 sí les doy individual y a los otros, por ejemplo, a los otros 25, voy eligiendo tandas de 5, ¿no? Estudiantes como de manera aleatoria, ¿no? Para que no se repitan y para que todos sientan también que están, por ejemplo, aludidos y también yo estoy al pendiente de ellos. Entonces, yo les diría que es estratégico. O sea, ¿en dónde vas a querer invertir el tiempo? ¿No? Y como les digo, no todos los trabajos tienen que ser súper retroalimentados. Tienen que ser retroalimentados aquellas evidencias que son nodales o que son como las más importantes. Las demás, por ejemplo, con un muy bien, ¿no? Con un vamos bien, ¿no? Con eso es suficiente. Entonces, yo les diría ahí, depende. Ya por último me dice, ¿es funcional una retroalimentación general al grupo si se observa un patrón similar en las actividades? Es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque te permite hacer una súper retroalimentación, ¿no? Y también te permite optimizar tiempo como profe. Entonces, ahí, por ejemplo, a partir de eso, ¿no? Si están utilizando, por ejemplo, WhatsApp o están utilizando correo electrónico o están utilizando el medio que sea, ¿no? Inclusive allí en el WhatsApp, si es colectivo, por ejemplo, pueden decir, oigan, a partir de esta retro, ¿qué 3 acciones se compromete el grupo a hacer como colectivo, ¿no? Entonces, el estudiante puede decir, ¿sabes qué? Pues yo me comprometo a, que atiende a esto que dijiste, a B y a C. Los demás lo apoyan. Sí, los demás lo apoyamos. Entonces, se queda como un compromiso para la siguiente entrega. Entonces, eso es lo mejor que te puede pasar, ¿no? O sea, lo mejor y lo peor, ¿no? Pero lo mejor que te puede pasar porque te das cuenta justo del patrón y también a ti como docente te permite tomar decisiones acerca de, para una siguiente ocasión, cómo mejorar el patrón. Y eso también nos refiere aquí a una cosa bien importante que platicamos la vez pasada, que lo mejor que nosotros podemos hacer es buscar que los alumnos se equivoquen en el salón de clases o cuando nos envían las cosas. Lo peor que nos puede pasar es que como docentes el alumno no tenga la confianza de equivocarse. ¿Por qué? Porque no nos va a permitir a nosotros mejorar, ni tampoco a ellos después mejorar. Entonces, si nosotros estamos penalizando todo lo que se hace como de error, ese es un rollo, porque los alumnos no van a querer mostrar el error y van a tratar de esconderlo. Entonces, no todo lo error se tiene, por ejemplo, que penalizar necesariamente, ¿no? Digo, en una evaluación final sumativa, pues sí, pero en los parciales, por ejemplo, que tú puedes hacer una entrega y una devolución posterior, pues en realidad lo que quieres es que el estudiante se equivoca para poder decirles qué pueden hacer para mejorar. Sí, ya sería todo. Vale. Ok. Entonces, continuamos con los modelos de retroalimentación, ¿va? No, y está súper padre, ¿no? Porque justo lo que nos va a permitir ahorita estas preguntas es aterrizarlo con estos modelos de retroalimentación. Entonces, les recuerdo, vamos a ver 3, una que se llama arriba, atrás, adelante, otra que se llama CE2R y otra que se llama el sándwich. Entonces, vamos a empezar con el que se llama arriba, atrás, adelante. Y arriba, atrás y adelante, básicamente lo que nos dice es up o arriba, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es hablar acerca de cuál fue el propósito de la tarea,
¿no? O sea, lo primero que tú puedes hacer en una nota de voz o en una retroalimentación es decir, hola, muchas gracias, Rosa, por entregarme el trabajo. Este trabajo tenía como propósito que tú aprendieras, y en castellano, no en palabras pedagógicas que nadie entendemos, en castellano para los niños, ¿no? Después de eso, lo siguiente que tendría que venir en la retroalimentación es back, hacia atrás. Lo que tú hiciste fue esto. Esto fue lo que más me gustó, y esto fue algún área de oportunidad, por ejemplo, ¿no? Por eso se llama back. Y forward, o adelante. A partir de esto, lo que yo te sugiero hacer es A, B, C, D, E. Entonces, up, ¿qué fue lo que se esperaba que tú aprendieras? Back, ¿qué fue lo que hiciste y qué fue lo que puedes hacer de manera correcta o que hubo como áreas de oportunidad? Y forward, ¿qué es lo que puedes hacer para mejorar? Este es el primer modelo que proponen estos dos cuates que se llama Fisher y Frey, ¿vale? Uno segundo. El modelo CE2R, que ya lo habíamos platicado también, pero no quise obviarlo. Se refiere igual a algunas siglas en inglés, ¿no? S, que significa summarize o sintetizar, donde lo primero que tienes que decir al estudiante es, en esta tarea debías hacer esto. Explain, explicar. Lograste hacer esto, pero también te faltó esto. Redirect o redireccionar. Yo lo que te sugiero es que consultes tal documento o que hagas esto para mejorar o que logres esto, ¿no? Resubmit. Darle la oportunidad de que vuelva a entregar. Puedes volver a entregar la entrega, puedes volver a entregar la tarea, ¿no? En este medio hasta tal fecha. Si no damos esta opción del resubmit, profes, no estamos hablando de una evaluación formativa. Estamos hablando de una evaluación del aprendizaje. No es para el aprendizaje. Esto es bien importante. Y en preescolar, por ejemplo, estos modelos, el up, back, forward o el CE2R, muchas veces también no solamente, sobre todo en estos tiempos a distancia, no solamente sirve para la retroalimentación de los chiquitos y de las chiquitas, sino también de los papás, que ahorita en los papás son nuestros mejores aliados en preescolar, por ejemplo, y en primaria baja, ¿no? Entonces también este tipo de retroalimentación sirve para los papás, para decirles, estuvo súper bien la entrega, ¿no? Lo que queríamos era realizar esto fue lo que se realizó correcto, esto fue lo que se realizó incorrecto, yo lo que te sugiero es tal, ¿no? Entonces también al papá estos modelos les sirven cuando ustedes tengan que hacer alguna devolución a los padres de familia y a las madres de familia y a los tutores y tutoras. Finalmente, un tercer modelo que podemos utilizar es este que viene de la psicología, que se llama el modelo sándwich. El modelo sándwich lo que nos dice es sándwich, ¿no? Porque tiene el pan, el contenido y otro pan, ¿no? El pan positivo, decir qué fue lo que se realizó, cuáles fueron las fortalezas que se realizaron. El contenido, las áreas de oportunidad fueron esta y esta. ¿En qué puedes mejorar? Positivo, el último pan. ¿Qué puedes hacer para mejorar? ¿No? Entonces, y quizá algún comentario como de cierre también positivo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta qué tienen en común estos tres modelos de retroalimentación, que todos nos hablan de clarificar qué fue lo que pasó, la fortaleza, el área de oportunidad, pero sobre todo el punto más importante de todo esto, es decir, qué se puede hacer a futuro para mejorar. Ese quizás es el punto más nodal e importante de estos modelos de retroalimentación, que nos indican qué hacer a futuro para mejorar, ¿vale? Entonces, ese digamos que es un primer cambio de mindset que nos permitiría, por ejemplo, en lugar de hablar de retroalimentación, hablar de futuroalimentación más bien. O sea, hablar siempre a futuro, de qué se puede hacer, ¿vale? Lucero, no sé si haya algunas preguntas en el chat. No, hasta ahorita te dan las maestras y los maestros te dan las gracias por las respuestas y que todo está excelente. Quiero también saludar a los maestros que nos acompañan de Tonaya, Teolopán Guerrero, Martín Hidalgo, Jalostotitlán, Tepatitlán, Colotlán, San Martín Hidalgo, Tizapán, Tonalá, Sayula, Amatitán y El Arenal. Y bueno, no hay preguntas ahorita. Perfecto. Pues bueno,
ya platicamos acerca de la retroalimentación. Entonces estamos entrando a casi, ya vamos a la mitad, vamos por el kilómetro 25 del maratón, ¿no? Hablando de que el maratón tiene 42,128. Entonces, ya vamos en el kilómetro 25 y vamos a aterrizar esta parte de la co- y autoevaluación. Y es que, profesoras y profesores, si ustedes no quieren vivir inundados de procesos de retroalimentación, lo mejor que pueden hacer es activar el poder de la co- y autoevaluación. Ahora, fíjense esta frase que se me hace bien fuerte, ¿no? Que dice John Hattie, el que habíamos visto del estudio esto de qué es lo que afecta o qué es lo que más afecta, digamos, en la evaluación, en la educación, que nos dice, la mayor cantidad de retroalimentación viene de los pares. Es decir, ¿de dónde obtienen los estudiantes la mayor cantidad de retro? De sus compañeros y compañeras. Y mucha de ellas es incorrecta. Entonces, aunque nosotros queramos hacer caso omiso de esto y decir, ¿sabes qué? No vamos a hacer co- y autoevaluación, este punto es tremendamente vital e importante. Y es que aquí hay algo bien importante, pero seguramente ustedes se encontrarán con estas dificultades o dirán, por ejemplo, cosas como, hijo, pero es que los estudiantes no saben cómo evaluarse, ¿no? Pues sí, es cierto. Los estudiantes son muy laxos o son muy estrictos. A mí me han pasado las dos, ¿eh? Estudiantes terriblemente laxos o terriblemente estrictos, cualquiera de los dos. O, por ejemplo, dicen, no sabes qué, es que si permito que se coevalúan, uy, es que fulanito con sutanita no se llevan y esto va a acabar mal, ¿no? Entonces, sí es cierto que existen estos elementos y justo por ello es que no es tan fácil el realizar procesos de co- y autoevaluación como decirles, anden, hijos míos, evalúense ustedes, ¿no? Si fuera así de fácil, pues no habría necesidad justo de este espacio, ¿no? Entonces, para hacer un proceso de auto y de coevaluación, hay algunas recomendaciones que se pueden realizar súper aterrizadas, que es, primero, que nosotros tenemos que modelar la retroalimentación con las y los estudiantes. Es decir, la primera vez o las primeras veces que ellos van a hacer ejercicios de auto y de coevaluación, nosotros tenemos que dar espacios para que los estudiantes conozcan cómo se hace ese proceso de auto y de coevaluación. Fíjense, algo que me gusta a mí hacer mucho cuando estaba en prepa. Cuando estaba en prepa, lo que hacía generalmente es que agarraba los trabajos de mis estudiantes de otros años, ¿no? Obviamente le borraba los nombres y demás, ¿no? Y lo que hacía era que les entregaba estos trabajos al inicio de la materia, ¿no? Se los entregaba a mis estudiantes y les decía, a ver, chequen estos trabajos, ¿no? ¿Cuáles se les hacen buenos? ¿Cuáles tienen áreas de oportunidad? ¿No? Esto es lo que queremos aprender. Y les entregaba literalmente la rúbrica de evaluación, ¿no? Entonces les decía, oigan, ayúdenme porfa, ¿cómo los evaluarían ustedes? Y entonces en un espacio lo que hacíamos literalmente era tratar de discutir justo esta evaluación. Entonces, eso también les ayudaba a clarificar cuál era el producto esperado que ellos deberían, digamos, como entregar al final. Otro elemento también que aquí es bien útil es cuando yo, por ejemplo, termino de la calificación o la evaluación, ¿no? Lo que hago con los estudiantes es que entrego a cada equipo de trabajo, ¿no? O a cada estudiante les entrego 2 trabajos y el suyo. Entonces, tienen 2 referentes y después hasta el final evalúan el suyo. Si yo le entrego de entrada el suyo, a veces puede tender, hay alumnos que tienden a ser bien estrictas consigo mismo o alumnos que tienden a ser bien laxos consigo mismo. Entonces, si yo le entrego primero otros trabajos de referencia, ¿no? Le permito también al estudiante ver cuál es o qué sería considerado, por ejemplo, un trabajo, vamos a llamarlo, de calidad, ¿vale? Entonces, esto ayuda también muchísimo. Ahora, ahí también al respecto, por ejemplo, cuando me interesa, por ejemplo, que sean muy honestos y con esta cultura de las calificaciones que todavía tenemos en el ADN del sistema educativo, ¿no? Una estrategia también que de repente he utilizado es decirle a los estudiantes, les digo, oigan, a ver, necesito que ustedes se evalúen con la rúbrica y si su calificación, lo que ustedes evalúan, se parece más o menos un punto a como yo los estoy evaluando, les doy un punto extra, ¿no? O les doy medio punto extra. Hijo, son brutalmente honestos y críticos. Y de verdad la calificación de ellos muchas veces se parece a la mía. Es más,
y no les digan a mis estudiantes, pero muchas veces lo que hago es, les pido que ellos se autoevalúen, ya cuando han tenido práctica de autoevaluación, y a partir de la rúbrica o del instrumento que tienen y de cómo se evaluaron, yo después lo único que hago son pequeñas correcciones a la evaluación. A mí me permite también de referente, y lo cual también me permite legitimizar, por ejemplo, mi evaluación, porque en última instancia ellos se evaluaron así o ellas se evaluaron así y yo estoy siendo coherente con lo que ellas y ellos vieron. Entonces también a mí me permite legitimar el proceso de evaluación. Siguiente, debes de dar un espacio específico. Si yo no doy un espacio específico para modelar y para enseñar cómo evaluar y coevaluar, después no lo puedo soltar. No puedo soltar yo los procesos de coevaluación. Y de verdad, profes, que cuando los estudiantes aprenden a hacer co- y autoevaluación, a uno de nosotros se nos baja la carga de trabajo también muy fuerte, ¿no? Entonces, eso es bien importante. De hecho, si ustedes conocen estos que se llaman los MOOCs, los Massive Online Open Courses, ¿no? Los de Coursera, edX y todos estos, mucho del modelo de evaluación se basa en la coevaluación. Entonces, a ti cuando tú terminas estos cursos, ¿no? Al final, cuando tienes que entregar algo, te dicen, oye, necesito por favor que evalúes por lo menos a 3 compañeros. Te entregan las evaluaciones de 3 compañeros, tú las tienes que calificar y retroalimentar, y después te evalúas a ti mismo. Y también 3 compañeros te evalúan a ti. Al final, imagínense, son cursos que tienen más de 200,000 personas inscritas. ¿Cómo un profesor va a poder calificar eso? O sea, al final, las calificaciones de los estudiantes o del estudiante, digamos, que está entregando, se calcula como las olimpiadas. Imagínense que tienen 5 evaluaciones cada estudiante. Entonces, la más alta y la más baja se eliminan y las 3 de en medio son las que componen, digamos, como la evaluación del estudiante. Y finalmente, también un punto que es bien importante es el uso de rúbricas para guiar la retroalimentación. Y en este punto, e igual aquí después de explicar esto de las rúbricas, podemos dar un espacio para preguntas y respuestas. Me gustaría presentarles 3 tipos de rúbricas y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de estas. Una primera, que esta es la más fácil de utilizar para los estudiantes, son las rúbricas que se denominan las rúbricas holísticas, ¿vale? Las rúbricas holísticas lo que tienen básicamente son los niveles de desempeño. Aquí, por ejemplo, se muestra una rúbrica con 4 niveles de desempeño y no se divide en los diferentes criterios de evaluación, sino que se hace una descripción general de cómo se debería de ver un proyecto de nivel 3, de nivel 4, de nivel 2 y de nivel 1. Ahora me dirán, ¿qué significan los niveles? El 3, el 4, el 2, el 1. Bueno, hay un autor, Robert Marzano, que lo que dice es, una estrategia para poder definir estos niveles es, tú partes de definir el nivel 3, que es lo que tú esperas que los estudiantes logren. Luego, el nivel 2, imagínense que estoy hablando educación física, ¿no? Entonces, el estudiante es capaz de mantener el equilibrio sobre una viga, ¿no? Nivel 2 sería eso simplificado. El estudiante es capaz de mantener el equilibrio, pero no sobre una viga, sino sobre un masking tape en el suelo. Nivel 1. El estudiante, y aquí entra Lev Vygotsky, que estamos hablando, la zona de desarrollo próximo. El estudiante es capaz de mantener el equilibrio sobre un masking tape en el suelo cuando alguien más le da la mano o le da un apoyo, o cuando está consultando el libro, o cuando está con sus compañeros, ¿no? ¿Y cuál es el 0? Pues ni con apoyo lo logra. ¿Y cuál es el logro? Pues no solamente se mantiene el equilibrio sobre la viga, sino que además está así, haciendo malabares o haciendo un split, ¿no? Es decir, sobresaliente, ¿no? Estas rúbricas son muy útiles cuando yo pido a los estudiantes que se autoevalúen, porque no exijo tampoco ni mucho tiempo de parte de ellos, ni tampoco es muy complejo porque estoy desglosando cada uno de los diferentes criterios. Entonces, para las autoevaluaciones, estas son bien poderosas, para las auto y las coevaluaciones. El segundo tipo de rúbricas son las que todos conocemos que se llaman las rúbricas analíticas, donde yo tengo que poner los diferentes niveles de desempeño para cada uno de los criterios de evaluación. Ahí algunas recomendaciones que les puedo hacer es, una, verifiquen que los criterios de evaluación no solamente sean de forma, es decir, no solamente los saquen de Rubistar, sino que también contengan los aprendizajes esperados de su currículum. Y algo bien importante es, en la medida de lo posible, ponderen las rúbricas. Denle más, digamos, como puntaje a los criterios de evaluación que para ustedes sean más importantes. Porque si no, imagínense si yo tengo, por ejemplo, un producto
y tengo un criterio que diga ortografía, otro que diga gramática, otro que diga qué tan bonito es el producto y otro que diga algo escueto como contenido, ¿no? Un ensayo. Si yo lo dejo así nada más, a menos de que sea español, me preocuparía esta rúbrica, ¿no? ¿Por qué? Porque de los 4 contenidos, el 75% de la calificación es qué tan bonito está el producto y el 25% literalmente es el contenido. Cuando en realidad nosotros tenemos que pensar que las evidencias son un portador de los aprendizajes. Entonces, hay que tratar de desligar las rúbricas a veces del formato, no dejarlo, ¿no? Pero sí hay que tratar de incluir este tipo otro de evidencias. Finalmente, las más nuevas y las que me gustan más son estas que se llaman rúbrica de un punto, que ya habíamos igual mencionado, ¿no? Pero lo vuelvo aquí a clarificar, que estas rúbricas de un punto se refieren en particular a que yo, fíjense, estas de acá, las analíticas, yo lo que hago es agarrar el desempeño esperado, es decir, el número 3, y lo pego en medio de cada uno de los criterios de evaluación. Y yo no defino ni la parte de arriba, ni defino la parte de abajo. Eso lo dejo abierto. Entonces, en medio pongo el criterio de desempeño como yo quiero verlo en la evidencia de evaluación. Arriba lo que pongo es, lo dejo abierto y abajo lo pongo también abierto. ¿Qué me va a permitir esto? Cuando el estudiante cumple con el criterio, tacho que cumplió con el criterio. Pero cuando el estudiante tuvo áreas de oportunidad, ¿qué es lo que hago? No selecciono una rúbrica que a veces empata y a veces no empata, sino que aquí yo retroalimento cualitativamente al estudiante de por qué no logró el criterio de desempeño. Este es mucho más poderoso. Esta cosa que era estática cuantitativa, la vuelvo sí cuantitativa, pero también cualitativa y la personalizo. Y también si el estudiante es sobresaliente, ¿qué es lo que hago? Lleno la parte superior y pongo los comentarios ahí e indico, por ejemplo, por qué fue superior. Es decir, un instrumento que era rígido, cuantitativo, ¿no? Que tiene ahí definido, sigue teniendo esta posibilidad de obtener una calificación a partir de esta, pero lo interesante es que también lo flexibilizo y doy también espacio para que cada estudiante pueda tener una retroalimentación, digamos, como más personalizada, que no todos signifiquen exactamente lo mismo. Un tip cuando utilicen esta es, por ejemplo, a mí lo que me gusta hacer es tener Word o tener Excel y lo que hago es, voy escribiendo lo que es como área de oportunidad o fortaleza y lo voy escribiendo literalmente en celdas o en Word. Y hay muchas veces, como ustedes ya dijeron, esto de patrones, hay patrones de áreas de oportunidad. Entonces, muchas veces lo que hago nada más es copio lo que ya tenía escrito y lo pego acá. Entonces, tampoco es que se vuelva algo inmanejable de retroalimentar. Si yo tengo, digamos, como mi catálogo de fortalezas y de áreas de oportunidad. Y si ya tengo ese catálogo, ahora sí después puedo generar una rúbrica analítica que no va a pasar, no sé si les ha pasado, a veces a mí me ha pasado que digo, ay, es que él no estuvo tan bien que logró el desempeño, pero no es por esta razón que pongo en el 2, es por otra razón. Entonces, si ustedes primero generan su catálogo de retroalimentaciones, después pueden generar una rúbrica analítica mucho más consistente. No sé si hasta ahí tengamos algún comentario, duda, pregunta, Lucero. Sí, bueno, pues tenemos también un maestro desde el ejido Benito Juárez de Buenaventura, Chihuahua. Tenemos, bueno, una maestra te da las gracias y te dice que explicas con claridad y muy interesante el tema. Y otra maestra nos dice, por ello la importancia que en el diagnóstico apliquemos un sociograma. Un sociograma y luego también comentan si nos puedes dar lo que es la página de rúbricas, de donde sacaste todas las rúbricas. Sí, claro. Hasta el final de la presentación vienen ahí todas las referencias, Okay. Entonces ahí los pueden descargar sin mayor problema, ¿no? Y pueden ver también ejemplos. Lo malo de esta de rúbrica de un punto es que como es medio reciente, no está en inglés, pero bueno, les paso también la referencia y alguna otra en español para que puedan también consultar. Gracias, Luis. Saludos a Chihuahua también. Claro. Entonces, bien. Pues seguimos, si quieren, con el último tema, ¿no? Que es el poder de la... no, continuamos, perdón, con el poder de la co- y autoevaluación. Perdón, Justo ya,
Sí, sí, Aquí, adelante. perdone, pero es importante antes de pasar a ese tema, te preguntan cómo elaborar el catálogo de retroalimentación. Ah, ok. Y también hay otra pregunta por acá en la última rúbrica, en la columna de en medio, ¿puede ir el aprendizaje esperado? Ah, sí. Entonces, a ver, del catálogo de retroalimentación, ¿qué les sugiero? O sea, si ustedes literalmente tienen, voy a poner aquí rapidísimo, Ujú. tienen su Word, ¿no? Lo que pueden ir haciendo, por ejemplo, es en el Word, van escribiendo. Ay, se ve en negro, déjenme lo pongo en blanco rápido para que se pueda ver. En su Word o Excel pueden poner criterio 1 o criterio de evaluación 1, criterio de evaluación 2, criterio de evaluación 3, ¿no? Y generalmente lo que hago es poner para cada uno de estos una tabla que tenga dos columnas, una que diga fortalezas y áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, no puedo poner ahorita tabla, pero bueno, lo voy a poner así, fortalezas y áreas de oportunidad. Entonces, ahí lo que podemos hacer, por ejemplo, en fortalezas, es poner, literalmente, ir escribiendo lo que yo voy detectando como fortalezas, lo voy copiando y pegando aquí. Se va haciendo como un cataloguito. Y lo mismo en el caso de áreas de oportunidad. Voy escribiendo literalmente las áreas de oportunidad que yo voy viendo. Entonces, cuando yo lea un nuevo trabajo de un estudiante, lo que va a pasar es, esto fue lo mismo que le pasó a Pedro, ¿no? Entonces, me voy a mi catálogo que estoy escribiendo, copio eso y se lo pego, por ejemplo, en áreas de oportunidad. O esto también le pasó de Fortaleza a Rodrigo, ¿no? Pues entonces copio eso que puse aquí en Fortaleza y lo pongo acá. El chiste nada más es poner estos títulos y subtítulos y se va haciendo justo ese catálogo, ¿no? Que a mí me permite. Y hay veces, por ejemplo, también que van a ver ustedes inclusive fortalezas y áreas de oportunidad al mismo tiempo. Entonces, esta rúbrica te permite también poner tanto fortalezas como áreas de oportunidad. Y la otra preguntita que hacían es justo el criterio de evaluación, lo que se debe de poner es el aprendizaje esperado tal cual. Nada más que ahí una sugerencia. Los criterios de evaluación están hechos por curricólogos, es decir, por gente que nos hace la vida complicada, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es una cosa que dice también Susan Bruhart, ¿no? Que se llama Learning Targets o metas de aprendizaje. ¿Qué significa meta de aprendizaje? Que muchas veces el criterio de evaluación o el aprendizaje esperado está escrito, digamos, como en términos rimbombantes, ¿no? Que solamente entiende el docente. Entonces, es bueno, por ejemplo, reparafrasearlo y ponerlo en palabras también para el estudiante. Eso ayuda muchísimo. Si ustedes creen que el criterio de evaluación no lo van a entender los estudiantes, intenten reparafrasearlo. Eso ayuda terriblemente, ¿vale? Pero sí, en medio se puede poner tal cual el aprendizaje esperado. Ese sería lo mejor que pueden hacer. ¿Alguna otra duda, No, pregunta pues, hasta acá? el comentario que le gusta a la maestra, le gusta mucho la última rúbrica de un punto, es más fácil para identificar fortalezas y áreas de oportunidad. Otra maestra, me queda claro que la evaluación del cómo y para el aprendizaje, creo que la clave cuando se realizan creo que es clave para cuando se realicen las evaluaciones. La retroalimentación es la base para motivar. Excelente tema, sobre todo útil para ponerlo en práctica y te dan las gracias. Sería todo. Perfecto. Pues si les parece, entonces continuemos rapidísimo. Voy a volver a compartir porque hubo aquí un rollito con mi de esta, pero ya está rápido, no pasa nada. Ahí estamos. Entonces, continuemos si les parece con esto de las rúbricas. Y algunas buenas prácticas que les sugiero para cuando ustedes hagan rúbricas es, primero, ponderar los criterios de evaluación. Fíjense, esto que comentó la maestra es justo la recomendación, ¿no? Verificar que los aprendizajes esperados sean parte de la rúbrica, más que el formato o más que el producto. Y también una muy buena práctica es compartir las rúbricas entre los docentes. Por ejemplo, en la universidad ahorita donde trabajo, algo que se está tratando de hacer es, cada vez que se pida un ensayo, hay criterios de evaluación comunes, ¿no? Entonces, esa rúbrica común se comparte con todo el departamento y entre todos, por ejemplo, compartimos esa rúbrica y es lo mismo que le pedimos a los estudiantes.
Y aparte, cada quien agrega los criterios de evaluación propios de su materia. Pero por ejemplo, es una muy buena práctica porque nos da consistencia entre el colegiado. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, su folder de rúbricas y todos los profes manejan el folder de rúbricas, esto ayuda muchísimo. Ahora, esto es lo que les había platicado. ¿Y qué tal si, por ejemplo, brindas un ejemplo de trabajo de otros años a tus estudiantes y les pides, por ejemplo, que califiquen con la rúbrica, ¿no? O también otra, y esto hablamos ya de evaluación no ni del ni para el aprendizaje, sino como aprendizaje. ¿Qué pasa si a partir, por ejemplo, de estos trabajos, yo le pido a los estudiantes que ellos definan qué es lo que ven que está bien en los trabajos? Y ahí está bien interesante porque también nos permite ver dos cosas. ¿En qué se fijan los estudiantes? Había un ejercicio que alguna vez nos platicaron donde ponían dos trabajos, uno que estaba súper hermoso y otro que estaba feo, ¿no? Pero el contenido estaba súper bien en el feo, ¿no? Y los estudiantes, ¿en qué creen que se fijaban? Obviamente en el que estaba más bonito, ¿no? Entonces, eso también lo que nos permite, ¿no? Es ver, digamos, cuál es el foco de la evaluación o cuáles son los criterios de evaluación. Y si ustedes permiten también que junto con los estudiantes definan los criterios de evaluación, ¡uy! Eso se vuelve poderosísimo. ¿Por qué se vuelve poderosísimo? Por dos cosas. Porque los estudiantes comprenden qué es lo que se quiere evaluar, porque ellos mismos lo definieron, pero también por otra razón, porque ellos lo hicieron, también a ellos los compromete. Entonces, eso también resignifica bastante esta idea de las rúbricas. Bien, no sé si hay alguna otra duda o comentario antes de pasar, o nos vamos a la parte... Ya. Gracias. Pues entonces, si quieren, nos pasamos, ahora sí estamos en el kilómetro 35, 36, ya estamos cerrando el maratón. Recuerden que al final, cuando estamos en los últimos 8 kilómetros, eso es lo más pesado del maratón. Ahí es donde inicia, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver algunos recursos para la evaluación a distancia. Y en particular les quiero compartir 3 recursos que he utilizado y que pueden servirles. Estos 3 son WhatsApp, que seguramente ustedes también utilizarán, pero lo que les voy a sugerir son algunos medios específicos como estrategias para poder utilizarlos. Flipgrid, que tal vez algunos conozcan, y Miro también, que tal vez algunos conozcan. Entonces, el primero es el más ligero, ¿no? Es el que nos permite utilizar menos recursos, digamos como digitales, y los otros dos implican un poco más de recursos digitales, sobre todo Flipgrid, pero nos brindan también otras posibilidades. Entonces, les voy a explicar un poco algunas ideas. Y pues, bueno, no quise dejar WhatsApp porque como ustedes vieron en el estudio que hicimos al inicio, pues es lo que más utilizan todos, ¿no? Escuelas públicas, ¿no? Inclusive escuelas particulares también mencionaban que era lo que más se utilizaba. Entonces, y de todos los niveles educativos. Entonces, algunas recomendaciones para el uso de WhatsApp para la evaluación. Entonces, me voy a saltar todo eso de que ustedes ya dijeron algunas recomendaciones de que cuáles son los horarios para el uso, cómo se tiene que utilizar y todo eso, me lo voy a saltar. Y simplemente lo voy a platicar en específico para la idea de la evaluación. Entonces, en la evaluación, algunas ideas para su uso. Lo mejor que pueden hacer, y esto también sirve inclusive para tomar notas, es, si saben crear grupos de WhatsApp, les sugiero crear uno con algún familiar, con algún amigo, con alguien que ustedes tengan de confianza. Crean ese grupo con esa otra persona y le ponen de título notas o un título que ustedes recuerden. Una vez que metan a la persona, inmediatamente después sacan a la persona, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se va a crear un grupo específico para ustedes donde nada más van a tener espacio y que les va a permitir a ustedes tomar notas o meter cualquier cosa y se va a volver también su espacio, digamos, como de trabajo ahí. Entonces, eso es súper poderoso porque WhatsApp lo utilizamos todo el tiempo, reenviamos cosas y en WhatsApp también nosotros podemos hacer uso de ese para la retroalimentación. Ahora, una vez que sacan a esa persona, ¿no? Por ejemplo, algo que se puede hacer es, encuentro, por ejemplo, que dentro de los errores o las dificultades más comunes de los estudiantes fueron 3 cosas. La cosa A, la cosa B y la cosa C. Entonces, lo que hago es, hago notas de voz, 3 notas de voz para el grupo de WhatsApp, por ejemplo, y envío la retroalimentación de el error más común A, el B y el C. Ahora, acuérdense que cuando hacemos una retroalimentación, esa retroalimentación tenemos que hacerla siempre diciendo qué se puede hacer. Este es el error y esto es lo que se puede hacer para mejorar, ¿no?
Entonces, se envían la nota de voz a ese grupo de WhatsApp y ya tienen las 3 retroalimentaciones. Una vez que tienen eso, lo que pueden hacer es, ahora sí, a cada uno de sus estudiantes, si van a hacer una retroalimentación individual, empezar y decirle, hola, gracias Lucía por tu trabajo de esto, que buscaba que aprendieras tal cosa. Pueden utilizar cualquiera de los 3 modelos de retroalimentación. Me pareció que hiciste un buen trabajo es decir, hago esa cosa que es cortita, 1 minutito, y después literalmente reenvío, dependiendo de cuál sea el tipo de dificultad que tuvo el estudiante, reenvío la nota de voz que le corresponde. Entonces, esto a mí me permite también ser consistente en los mensajes entre los estudiantes y me permite ser mucho más eficiente y estar haciendo una retroalimentación. Imagínense que las notas de voz, por ejemplo, las otras, sean de 2 minutos y esta sea una introducción de 30 segundos. Entonces, también estoy dando una retroalimentación que parece ser, y sí lo es, mucho más personalizada, pero también es más profunda, ¿no? Otra. Bueno, siempre una recomendación que les hago es que les pidan a los estudiantes cuando tengan este tipo de retroalimentaciones, confirmación y que les diga el estudiante o el papá, dependiendo del nivel educativo, el compromiso de mejora, ¿no? Ok, profe, entonces lo que voy a hacer es tal cosa. Denme un segundito. Y también pueden utilizar, por ejemplo, mensajes grupales con retroalimentación de las fortalezas y áreas de mejora, como ya lo estuvimos platicando, ¿no? Enviar tal cual el mensaje al grupo, ¿no? De WhatsApp. El segundo recurso que quería compartirles brevemente es este que se llama Flipgrid, ¿ok? Flipgrid implica un poquitito más de uso de Internet, eso sí, pero es muy poderoso y es gratuito, porque lo que nos permite es hacer reflexiones y retroalimentaciones tanto del estudiante como del docente. Y básicamente lo que hace es que genera videos, ¿no? Genera videos donde el estudiante puede expresarse y puede hablar, ¿no? Y puede decir, digamos, como sus opiniones, qué fue lo que aprendió y demás. ¿Cómo funciona Flipgrid? Aquí les dejo un video que ustedes le pueden dar clic y van a poder verlo creo que se tarda 15 minutos el video. Les explica de pe a pa en español cómo poder habilitarlo. Y después de eso, déjenme le doy siguiente, les enseño rapidísimo cuál es la estructura del software. La estructura del software básicamente es que tú creas tu grupo, es decir, quinto A, ¿no? Primero B, etcétera, ¿no? Pones ahí, por ejemplo, tu materia, invitas a los estudiantes con un correo electrónico y tienen ahí acceso. Yo, por ejemplo, lo utilicé para esta materia que se llama Investigación Pedagógica 2, que tenía 27 estudiantes. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es, los estudiantes entran y cada tarea, por ejemplo, importante, lo que les voy pidiendo es que hagan un video, por ejemplo, de reflexión. Entonces, ahí tengo 3 tareas, por ejemplo, que les pedí y para cada una los estudiantes tienen que hacer un breve video. Ahora, el video más largo que pueden hacer en Flipgrid es de 5 minutos. Pero yo también, por ejemplo, puedo pedirles que sean videos de 20 segundos. Entonces, en 20 segundos me tienes que decir qué aprendiste y qué debes de mejorar para la siguiente en esta tarea. Entonces, es muy divertido porque justo se generan, esta es una pantalla donde se ven ahí mis estudiantes, ¿no? Y donde cada quien subió literalmente, digamos, como su breve video de reflexión. Y lo más genial de todo esto, este es un ejemplo de un video de un estudiante, ¿no? Que me dice que lo que aprendió fue X y el área de oportunidad fue Y, ¿no? Y si se dan cuenta que hay un botoncito hasta abajo que dice grabar feedback. Pues también lo más padre después de esto es darle clic a grabar feedback y tú te grabas y literalmente le dices muchas gracias en 5 segundos, 10 segundos. Muchas gracias, esto fue lo positivo, las áreas de oportunidad y te recomiendo mejorar en esto. Entonces es un proceso súper dinámico que permite mucho más cercanía con los docentes y lo que me encanta es que las retroalimentaciones se hacen también rapidísimas porque son videos de 5 o 10 segundos. Y también lo que ellos nos narran son cosas también muy cortas, ¿vale? Aquí nada más hay que tener mucho cuidado con el uso en particular de las imágenes y del material videográfico. Por eso, por ejemplo, no les comparto los videos, ¿no? Entonces, ese es el único punto que hay que tener bien cuidado, sobre todo con los niños más pequeños. Pero fuera de eso, este es un material súper poderoso para poder hacer retroalimentación inmediata y se entabla como un tipo como de diálogo bien divertido.
La última herramienta que les quería compartir, y ya dejamos, si quieren, paso a las preguntas y al diálogo, es este que acaba de salir relativamente poco, que se llama Miro. Miro es, hagan de cuenta, como un tipo, si conocen en Google el Jamboard, que es como un pizarrón, ¿no? O, por ejemplo, un documento de Google Drive, ¿no? Miro básicamente es un espacio donde tú, a partir de diagramas o a partir inclusive, por ejemplo, de post-its, por ejemplo, si tú, esa es una característica avanzada, pero si tienen post-its y lo pegan, por ejemplo, en la pared, le toman foto y esos post-its se vuelven, por ejemplo, parte de Miro y uno puede jugar con ellos. O sea, aquí lo padre es cuando ustedes tienen que hacer, por ejemplo, templates que los alumnos tienen que llenar. Los alumnos lo pueden llenar de manera colaborativa. Entonces, se hace bien divertido porque las notas que van creando, que van generando, no son estáticas como Padlet, por ejemplo, si conocen esa aplicación que uno va poniendo como lluvia de ideas y todas se van apilando una debajo de otras, sino que Miro me permite con las ideas de los estudiantes jugar con ellas. Entonces, al final, por ejemplo, el profesor puede agruparlas. Ese, por ejemplo, de retroalimentación es muy linda, porque lo que permite es, cada intervención del estudiante lo agrupa. Por ejemplo, vamos a definir qué es mitosis, ¿no? Entonces, lo que puede hacer el docente es, a partir de la definición de mitosis, ¿no? Agrupa. Hay 3 grandes como tipos de comentarios sobre mitosis, la A, la B y la C. Entonces, al final al alumno se le queda, digamos, como esta nube donde ve justo cuáles eran las ideas que había sobre un concepto o un proceso. Por ejemplo, para planear proyectos, este es muy divertido, ¿no? Entonces, permite mucho la colaboración y nuevamente también es un recurso que es gratuito. Igual les dejo aquí un video que ustedes pueden consultar que dura unas 8 o 10 minutitos para que puedan ver cómo se puede utilizar Miro, digamos, en línea, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son las referencias que estuvimos trabajando en la presentación. Se las dejo. Tienen ahí las ligas también para poder consultar más información, ¿no? Y pues agradecerles nuevamente el espacio y pues vamos a dar, si les parece, tiempo para poder platicar y para poder ver algunas preguntas, dudas, comentarios y demás. Sí, pues esperemos y cualquier maestro o maestro puedan hacer las preguntas. Hay una maestra que no pudo ver esta presentación última que hiciste y pues le vamos a enviar por correo, maestra, la presentación y ahí podrá ya verla. Cualquier duda, pues me puede llamar, ¿no? A ver, tenemos aquí... Zona 160, buena explicación, muchas gracias. Excelentes instrumentos para facilitar la evaluación de los alumnos y considero que también puede ayudar al docente para autoevaluarse en la práctica. Perfecto. Ahí, pues también mencionarles que la presentación obviamente se la pongo a disposición a través de ti, Lucero. También en el Twitter, ahí ahorita la posteo terminando ¿cómo se llama? La presentación, @medinawal. Entonces, cualquiera de los dos, con mucho gusto, pueden acceder a la presentación. Bueno, aquí te dicen que les encantó el curso, muy dinámico, aprendible. Aprendimos cosas nuevas para sugerir a los compañeros. El número a que me pueden llamar para cualquier duda es 332-106-8253. Dice, agradezco, compartan para conocer y que los alumnos puedan aprender por medio de la retroalimentación. El material se enviará a los correos de todas las personas inscritas en el webinar. Así es, a todos se enviará por sus correos. Dice, los criterios de evaluación es recomendable realizarlo de manera semanal, mensual o en preescolar. ¿Te preguntan? Ok, ahí es importante nada más mencionar que hay, digamos, como el instrumento principal en preescolar que tenemos es el diario de la educadora, ¿no? O del educador, que es como el más importante para recolectar información. En el caso en particular de preescolar, dependiendo de cuál es que nuevamente dependiendo de cuál es lo que se esté trabajando, ¿no? Por ejemplo, los proyectos pueden ser cortos de una semana, los proyectos pueden ser largos, ¿no?
Entonces, dependiendo de la duración de los proyectos o de las intervenciones, pues ahí podríamos hablar de que sí sean semanales o sean mensuales o bimestrales. Algo que es importante es siempre pensar que debemos de tener finales fijos, ¿no? Entonces, además de criterios, digamos, como parciales, es importante que nosotros definamos desde el inicio como algunos criterios que vamos a tratar de abonar y trabajar a lo largo de un periodo de tiempo más largo. Correcto. Nuevamente piden el teléfono, es 332-106-82-53. Aquí te dicen, muchas gracias por los conocimientos compartidos, todas las herramientas son excelentes. Dice otro, excelentes herramientas, sobre todo para la planeación del tercer trimestre, para aplicarlo a mis alumnos con discapacidad. Y bueno, gracias, excelente información, muy entendible, práctico, excelente tema, gracias. Dice, nuestros datos quedan registrados en la plataforma para seguir recibiendo convocatorias, así es. Tenemos sus correos y si quieren entrar al grupo que tengo, es a este número 332-106-82-53. Dice, gracias por tan enriquecedora información. Muy buenos consejos de evaluar. Voy a hacer adecuaciones para mis alumnos con discapacidad visual. Ok, gracias. Bueno, otra de las situaciones que, digo, como ustedes saben, nosotros Mexicanos Primero Jalisco se dedica a la investigación. Una de las situaciones que nosotros hacemos precisamente para poder hacer estas investigaciones es ahora sí que hacerles cuestionarios o una serie de preguntas para poder de ahí basar esta información. Ahorita por el chat, tanto de Zoom como el de Facebook, les voy a enviar una encuesta que es sobre las asesorías presenciales que se dieron nada más aquí en Jalisco. Para quien haya tenido esas asesorías presenciales, pues nos gustaría nos llenara un pequeño cuestionario y poder así enriquecernos, tanto ustedes como nosotros, para una pequeña investigación que se va a realizar. Muchísimas gracias. Ahorita enseguida mis compañeros las van a poner en los chats. Luego dice, me pongo el reto de trabajar la rúbrica de un punto. Me gustó mucho la idea. Muchas gracias por la información. Dice, realmente me encanta su forma de explicarlo. Veo muy claro. Sí, así es. Muy bien difundida la información. Ya el maestro, el doctor Luis, nos acompañará para otra siguiente, ya más adelante. Ya les comentaremos. No sé, Lucero, si también comentarles de lo del proyecto de... Sí, claro, sí. Bueno, ya les están poniendo por el Zoom, por el chat de Zoom y por el de Facebook la liga para el formulario de las asesorías presenciales. Ay, por favor, quien haya tenido estas asesorías, si nos pueda ayudar con esta información, les agradeceré. Y ahorita el maestro Luis, el doctor Luis les comentará sobre un proyecto que está haciendo con la Universidad Iberoamericana. Adelante, Luis. Pues también aprovechando el espacio, ¿no? Justo queríamos compartirles un proyecto que estamos realizando en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Que se refiere justo a tratar de conocer qué fue lo que aprendimos en este tiempo en la escuela durante este año de pandemia, ¿no? Entonces, estamos trabajando justo para ver algún tipo de insumo que nos permita conocer qué fue lo que aprendimos durante este año, que sabemos que hay muchísimos aprendizajes, ¿no? O sea, más allá de las matemáticas y de español, tuvimos unos aprendizajes de vida tremendos, pero sí vimos que justo hay una necesidad de conocer durante este tiempo cuáles fueron los aprendizajes logrados, ¿no? En estas áreas, sobre todo que en este momento pues no se cuenta, por ejemplo, con un instrumento o digamos con un insumo que nos permita saber qué fue lo que sucedió. De tal suerte que lo que queremos igual, digamos, invitarles a, si ustedes vienen o si son representantes de escuela o son maestros, maestras de alguno de estos niveles educativos, de sexto de primaria, tercero de secundaria y de tercer año de medio superior,
Lo que queríamos invitarles es que a partir de las pruebas Planea que existían, ¿no? Estamos elaborando, digamos, como un sistema que lo que permite es hacer justo una evaluación tanto de matemáticas como de lenguaje y comunicación, como también de, esto no existía antes, de habilidades socioemocionales, pero de habilidades socioemocionales no de autorreporte de me siento bien, me siento mal, sino a partir de un diagnóstico que nos permita saber, por ejemplo, si los estudiantes saben percibir emociones, usarlas, comprenderlas o gestionarlas. Entonces, la invitación básicamente es para ver si alguien se quiere sumar. Estamos haciendo estas evaluaciones que son completamente gratuitas. El beneficio para todos los participantes es que a todos los estudiantes que apliquen se les entrega de manera personalizada los resultados de estas evaluaciones en matemáticas y en lenguaje y comunicación y habilidades socioemocionales. Es gratuito, está financiado por el Instituto de Investigación sobre la Equidad en Educación de la Ibero, ¿no? El INIDE, y también a cada institución que participe se le entrega una retroalimentación personalizada. Entonces, los grados escolares que se pueden aplicar es sexto de primaria, tercero de secundaria y tercer año de media superior, los salientes, para matemáticas, lenguaje y comunicación, y en el caso de habilidades socioemocionales se puede aplicar desde tercero de primaria hasta el último año de bachillerato. Entonces, si alguien tiene interés en particular, igual les dejo ahorita en el chat el link. Es muy sencillo participar, lo único que tienen que hacer es inscribir o que algún encargado de su escuela inscriba a la institución. Lo único que requieren es saber la clave de centro de trabajo, brindan los datos de la escuela y a ese correo electrónico que ustedes registren se les van a enviar las ligas para que puedan aplicar el instrumento y que puedan obtener también los resultados de la evaluación. Bien importante mencionarles que cómo vamos a utilizar los resultados, pues es para investigación, ¿no? Entonces, en ningún momento vamos a mostrar cuáles fueron los resultados de nadie, no solicitamos los nombres de los estudiantes, de los profesores, de nada, no nos interesa nada de eso, así que no tenemos información de eso. Y tampoco vamos a publicar un ranking, ni mucho menos, ¿no? Solamente queremos saber, porque nos interesa, es una falta de conocimiento que tenemos ahorita en el sistema educativo, nos interesa saber qué fue lo que aprendieron, cuáles son las áreas de fortaleza, las oportunidades, para proponer justo acciones remediales, ¿no? Para ver qué fue lo que sucedió durante este año de la pandemia. Entonces, igual aquí les dejo en el chat y le comparto a Lucero también la liga. Cualquier institución de cualquier estado, no solamente de Jalisco, se puede inscribir y pues si los vemos por ahí, pues les agradeceremos muchísimo el apoyo. Sí, así es. Ricardo, si también puedes ahorita que comparta Luis la información, compartirla en el Facebook, por favor. Ahí está. Muy bien. Bueno, ya para despedirnos, las constancias de asistencia que estamos dando, ya las entregué del anterior taller. Si alguien faltó, por favor me pueden enviar en el teléfono 332-106-8253 su nombre y su correo y yo con todo gusto se las envío. Pues no me queda más que agradecer a Luis por su gran apoyo, su gran conocimiento y bueno, que está invitado para un siguiente taller. Ya veremos cómo lo hacemos. Ahorita estamos viendo la posibilidad de hacer un taller para habilidades socioemocionales. Muy pronto ya les avisaremos. Y donde hay que enviar los datos es al 332-106-8253. Por favor, su nombre completo y su correo. Y pues agradecemos a todos ustedes. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por el apoyo hacia esta encuesta de asesorías y hacia el instrumento de evaluación que el doctor Luis dejó también por ahí. Les agradecemos mucho su ayuda y pues estamos en contacto. Dice, también se puede enviar por WhatsApp, también se puede enviar por WhatsApp. Si me lo pueden escribir mejor en el WhatsApp, por favor, al 332-106-8253. Ahorita se los pongo, 332, a ver, ahí va. 332-106-8253. Ok.
Ahí está. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y agradecemos al doctor Luis, agradezco a mi compañero Ricardo Lamas, a mi compañera América Camacho y muchas gracias y seguimos en contacto. Ya les avisaremos del siguiente taller. Gracias, Luis. Gracias.